Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Una vez más agradecido con nuestro Señor por esta nueva oportunidad que nos ha dado de poder estar reunidos a través de este medio. Gracias le damos a Él porque Él es quien ha provisto para que podamos llevar adelante estos estudios bíblicos. Como todos saben, hoy vamos a llevar adelante el estudio bíblico del miércoles 17 de marzo y gracias le damos a cada uno de ustedes que nos permite llegar a sus hogares, entrar con la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos y como siempre continuamos perseverando, luchando, tratando de marchar adelante a pesar de las situaciones, pruebas y dificultades que se nos presenten en nuestras vidas. Estamos aquí firmes y esperemos que ustedes también estén dispuestos en esta tarde a recibir la palabra del Señor. El Señor, como siempre lo digo, está pendiente de nuestras vidas, sabe nuestras necesidades y Él suple a su tiempo, así que nosotros debemos de estar dispuestos a buscar de Él en todo tiempo y en todo momento, no solo un domingo, sino que buscarlo a Él todos los días, en todo tiempo y en todo momento. Gracias entonces le damos, como todos saben, recuerden siempre transmitimos estos estudios bíblicos a través de Facebook, a través de YouTube y a través de la tierraprometida.org. Ahí pueden encontrar nuestros videos y los invitamos a que se conecten y puedan recibir la palabra del Señor, así como nosotros también la recibimos a través de estos medios. También los días domingos estamos reunidos aquí en la iglesia, estamos transmitiéndolo también, así que los invitamos a aquellos que tengan la oportunidad de acompañarnos, ya sea físicamente aquí en el templo o a través de este medio nos pueden seguir. Vamos a dar comienzo, como siempre, leyendo un salmo para invitar la presencia de nuestro Señor en este día y que su Santo Espíritu sea quien dirija nuestros pasos. Vamos a leer el Salmo, una parte del Salmo 66, hoy, el cual dice así, el Salmo número 66, dice: Clamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos, él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien perseveró la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificios, y bueyes y muchos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Amén. Así que aquí encontramos en la palabra la grandeza de nuestro Señor y a través de los salmos podemos pronunciar esas palabras que tenemos escritas principalmente por el siervo David y a través de ellas recibimos tantas enseñanzas, tantas palabras que muestran la grandeza de nuestro Señor. Estamos muy agradecidos con Él porque Él no ha cambiado, es el mismo de hoy y siempre. Y así como Él se manifestó a su pueblo en ese tiempo, a sus siervos, también se manifiesta a nosotros en estos días. Así que le damos las gracias como siempre al Señor que está pendiente de nuestras vidas y sabe que lo estamos buscando con un corazón dispuesto y sabemos que lo encontramos ahí siempre. El Señor está presente en cada situación, en cada prueba, en cada necesidad. Él está presente, solo, como dije anteriormente, depende de nosotros, de nuestra búsqueda. Así que estamos muy agradecidos con Él por habernos dejado en este libro en el cual nos podemos instruir, en el cual podemos recibir tantas enseñanzas que no tienen fin. Buscamos y buscamos aquí, cada día encontramos una enseñanza nueva, una recomendación nueva,
tantas cosas que el Señor nos ha dejado y gracias le damos por eso como siempre. Vamos a comenzar en este estudio en oración, como lo hacemos siempre, pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo y que sea Él quien dirija nuestros pasos para que podamos en esta noche recibir su palabra, recibir esa palabra que Él tiene para nosotros y como siempre que el Señor nos deje una nueva enseñanza, que aclare una duda que tengamos o que aprendamos algo nuevo en este día, porque esa seguramente es la voluntad de nuestro Señor, que a través de estos estudios nos podamos unir más a Él y buscar más de Él como Él se lo merece, ser personas más fieles, más obedientes y más entregadas a Él. Así que vamos a orarle pidiéndole al Señor para que Él bendiga este tiempo. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias por tu amor, Señor, incondicional. Padre, gracias te damos, Señor, por ese amor que tú has derramado sobre nuestras vidas, Padre, que aunque no seamos merecedores, Padre, tú te has fijado en nosotros, Señor, y nos has rescatado de donde estábamos, Padre. Gracias te damos por eso, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Señor, para que en este día, Padre, sea tu Santo Espíritu quien dirija nuestros pasos, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada persona, Señor, que se ha conectado en este día, Señor. Gracias porque a través de tu palabra tú nos permites entrar a sus hogares, Señor, y compartirla, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada uno de ellos que nos han recibido, Señor, y los ponemos en tus manos, Señor, para que tú, Señor, suplas sus necesidades, tú los cubras, los protejas, Señor, que tú puedas tocar sus corazones y sus mentes, Padre, y aquellos que no conocen de Él puedan conocer así como lo hemos hecho nosotros. Gracias por esa oportunidad que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús y por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, entregándose. Gracias por pagar el precio de nuestros pecados, Señor. Te agradecemos, Padre amado, porque tú nos has dado un día más de vida, Señor. Nos has permitido, Padre, estar reunidos en este día para poder escuchar y recibir tu palabra. Padre, bendice, Señor, esta palabra que tú has puesto en esta noche, Señor, en nuestro corazón, Padre. Bendícela, Señor, y úsalo para que podamos en esta noche recibir más y más de ti, Padre. Gracias te damos, Señor, por tantas riquezas que tú nos has dejado en este libro, Padre. Solo te pedimos que tú nos ayudes, Padre, a interpretarla, Señor, que tú nos ayudes a escudriñarla y que a través de tu palabra, Señor, puedas tú transformar nuestras vidas, Padre. Te agradecemos por todo, por este sagrado libro que tú nos has dejado y gracias por tu Hijo Jesús y por el Santo Espíritu, que es quien dirige nuestros pasos. En tus manos nos encomendamos, Padre. Toma el control, Señor. Gracias por todo. Bendito seas. Amén, Señor, y amén. Amén, mis hermanos. Así que como siempre, estamos hoy nuevamente aquí, un miércoles más que ha llegado y estamos muy agradecidos con el Señor por eso. Vamos a comenzar leyendo un versículo como siempre para que el Señor luego nos ayude a interpretar esto y a poder recibir, como dije anteriormente, un poquito más de Él. Vamos a hablar hoy en día sobre la tentación, algo que está tan presente en nuestras vidas como también la estuvo presente en aquellos siervos que le sirvieron al Señor, el mismo Jesucristo. Vamos a comenzar leyendo hoy Santiago 1:12, un versículo que conocemos y que lo nombramos continuamente. La mayoría lo conocen, lo han escuchado nombrar. Así que vamos a leer ese versículo, Santiago 1:12, para aquellos que tengan su Biblia y nos quieran acompañar. Si no, va a estar en la pantalla, la mayoría de los versículos van a estar, algunos no van a estar, pero los invitamos a aquellos que puedan acompañarnos con su Biblia y a través de este estudio podamos aprender un poquito más cómo usar nuestras Biblias y encontrar esos versículos, esos libros que, como dije anteriormente, el Señor nos ha dejado escrito para nuestra ayuda. Dice Santiago 1:12, dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Y cuando dice varón se refiere a toda persona, no solo al varón, al hombre, sino a toda persona. Nos dice la palabra de Dios que seremos bienaventurados, que seremos bendecidos cuando hayamos soportado la tentación, que también llamada prueba, aquí como dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios nos ha prometido. Así que tenemos recompensa que vamos a recibir. Algunas versiones de la Biblia dicen que recibiremos la vida eterna. Esta dice recibirá la corona de vida. Como todos saben, tenemos cinco coronas que están prometidas en la Biblia para aquellos que aman a Dios, para aquellos que le siguen como recompensa.
Pero más allá de eso sabemos que vamos a tener una recompensa para aquellos que soportemos la tentación, las pruebas. Y eso es lo que debemos de saber, que la tentación, las pruebas van a estar a diario, quizás en nuestras vidas, nos van a estar rodeando y van a ser cosas que nosotros vamos a tener que soportar, vamos a tener que saber sobrellevar, porque es algo que, como dije anteriormente, así como aquellos siervos de la antigüedad, aquellos apóstoles, mismo Jesús, pasaron por esto, nosotros también vamos a pasar. La pregunta ¿qué es la tentación? La tentación es un impulso que siente alguien a realizar una acción que resulta atractiva, pero que es perjudicial para esa persona o para los demás. La conclusión es que lo correcto sería para nosotros evitar la tentación. La tentación es un estímulo que induce a una cosa, estado del que se siente impulsado a hacer una determinada cosa o acción. Amén. Entonces este es el significado que encontramos para la tentación. En otras palabras, sería como sentirme seducido a hacer algo que sé que no es bueno o beneficioso para mi vida. De lo contrario, no sería una tentación. Así que la tentación es aquello que nos induce, aquello que nos llama o nos anima a hacer algo que sabemos que no es beneficioso para nuestras vidas, pero más allá de eso, algo que no es aceptado por Dios, algo que no está de acuerdo a la voluntad de Él. Pues de lo contrario, no sería una tentación. Si yo estoy decidido a seguir a Dios, no podría ser tentado a hacer el bien porque sé que es algo que debo hacer. Amén. Entonces, debemos saber que la tentación, cuando es consumada, cuando se lleva a cabo, a lo único que nos impulsa o lleva es al pecado y a la destrucción. Amén. La tentación es algo que se presentará en nuestras vidas si decidimos servirle a Dios. Estará presente, como dije anteriormente, de continuo en nuestras vidas. Nos vamos a encontrar en distintas situaciones en las cuales vamos a ser tentados de distintas formas, distintas maneras a hacer ciertas cosas. Como dije anteriormente, cosas que están prohibidas o que sabemos que no están bien para Dios. Así que un gran tema a tener presente es que aquellas personas que no sienten tentación, aquellas personas que cometen un pecado, algo que saben que está mal y no sienten la tentación, quiere decir que no están realmente sirviéndole a Dios, no están buscando a Dios como se debe de buscar, porque cuando uno va a cometer un pecado siempre va a sentir la tentación o el enemigo lo va a tentar para que haga una cosa o haga otra, pero uno va a poder discernir y va a poder saber que lo que uno va a hacer está mal o está bien. Entonces nosotros tenemos que aprender a buscar la salida y que solo sea eso, que solo sea una tentación y nada más. Como dije anteriormente, una tentación no es pecado, una tentación es algo que va a permitir nuestro Señor para probar nuestras vidas, para fortalecernos, para hacernos personas más fuertes, para hacernos personas más fieles a Él y que podamos aprender, como dije anteriormente, cada día más. Esto no quiere decir que después que nos entregamos al Señor no vayamos a cometer un pecado o una falta, pero son cosas con las cuales vamos a tener que aprender a salir adelante, y a través de una caída podemos aprender cómo evitar la tentación, podemos aprender cómo salir de la tentación. Así que eso tampoco nos debe de desanimar cuando hemos caído en una tentación y le hemos fallado a nuestro Señor, sino que el Señor ha provisto la salida, y en caso de que nosotros cometamos un pecado sabemos que tenemos un abogado que nos puede defender, así que solo debemos dirigirnos a Él, nuestro Señor Jesucristo, y Él nos limpiará, pero esto no es algo que debamos dejar que se vuelva común en nuestras vidas, el caer en una tentación. Como dije anteriormente, el mismo Jesús fue tentado muchas veces a desobedecer el plan de Dios. Ni bien fue bautizado, Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, así lo dice la palabra del Señor, para ponerlo a prueba. Antes de ser arrestado, el mismo Jesús fue tentado para no ir a la cruz. Recordemos cuando Él estaba orando, pidiéndole al Padre si podía
pasar de él esa copa, si podía pasar esa situación, pero él no quería hacer su voluntad, sino que quería hacer la voluntad del Padre, estaba dispuesto a seguirlo, pero él sintió ese miedo, ese dolor. Estando en la misma cruz, él fue tentado a bajarse de ahí. Así que el mismo Jesús es un claro ejemplo para nosotros, el cual debemos de tomar, como dije anteriormente, y debemos de ver que él siempre buscó la salida perfecta a cada tentación que se le presentó. Y por eso fue que nunca pecó. Tenemos un versículo que quiero compartirlo con ustedes, que es Hebreos 4:15, aquellos que me quieran acompañar, aquellos que tienen su Biblia. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que aquí la diferencia que vemos en él es que él nunca pecó, él supo mantenerse fiel y aferrado a la palabra de Dios. Él tenía el conocimiento de la palabra de Dios, así que nosotros debemos de saber que si nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, el enemigo no nos va a poder hacer caer, porque vamos a tener siempre las respuestas para él a través de la palabra de Dios. También sabemos que el mismo David fue tentado, Moisés fue tentado, Pedro fue tentado, Pablo fue tentado. Cada uno de ellos fueron tentados de distintas formas. Quizás unos cayeron en el pecado, quizás otros no, pero todos recibieron esa prueba, podemos decir, que el Señor ponía. Principalmente vemos en muchos siervos cuando el Señor los llamaba ponían excusas, eran tentados para no ir a hacer lo que Dios le pedía y muchas veces hubo muchos que cayeron en la tentación y tristemente pecaron, tristemente cometieron un pecado, pero también vemos cómo de ese pecado, de esa falta, ellos aprendieron una lección muy grande, en la cual tuvo consecuencias para sus vidas. Eso también lo debemos de saber y tener en cuenta, pero lo principal fue que el Señor, a través de esa caída que ellos tuvieron, Él pudo enseñarle algo nuevo, pudo mostrarle algo nuevo, y eso sucederá con nuestras vidas. Lo que aquí no estoy animándolos a que caigamos en el pecado, sino que debemos de tratar de mantenernos fuertes siempre y teniendo la palabra de Dios a nuestra mano, ya sea en nuestros corazones, en nuestras mentes. Eso nos va a ayudar muchísimo porque ahí vamos a encontrar las respuestas. La solución a cada una de las tentaciones está en la palabra de Dios, pues Él ha suplido los medios que necesitamos y está en nosotros tratar o querer encontrarlos. Amén. La palabra de Dios no puede aparecer en nuestras mentes, en nuestros corazones de por sí. Nosotros tenemos que buscar los medios de cómo recibir esa palabra de Dios, de cómo ya sea leerla, cómo estudiarla, cómo poder permitir que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones y nos dé la enseñanza necesaria para poder encontrar una salida cuando nos encontramos en esas pruebas, cuando nos encontramos en la tentación. Un versículo que nos ayuda y nos da ánimos es 1 Corintios 10:13, 1 Corintios 10:13, para aquellos que tienen su Biblia, esperen un ratito ahí para que puedan buscarlo, porque es bueno buscarlo en su Biblia y marcarlo, y muchas veces no solo leer ese versículo, sino leer el contexto principal, porque vamos a encontrar muchas cosas ahí. Dice 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Entonces aquí vemos cómo en la palabra del Señor encontramos la respuesta, encontramos la ayuda para poder salir de esa situación en la cual nos encontremos. Debemos de saber que la tentación se presentará en nuestras vidas de muchas formas, muchas maneras, pero algo que debemos saber y es muy importante es que el que está detrás de toda tentación, de todo esto, es nuestro enemigo, también llamado el tentador, Satanás.
Es bueno también poder diferenciar de dónde proviene esa tentación para tratar de evitar esas circunstancias, lugares o medios que el enemigo usará para tratar de destruir nuestras vidas, haciéndonos caer en el pecado, o sea, haciéndonos que esa tentación que viene en nuestras vidas sea consumada. Él siempre va a estar dispuesto a hacernos caer, Él siempre va a estar dispuesto a buscar la forma para que nosotros caigamos en sus manos y a través de esa forma, y tristemente, Él pueda destruir nuestras vidas, porque cuando entramos en pecado, todos sabemos que nuestra vida se destruye, nuestra alma, y no debemos de permitir que eso suceda. Una de las formas que la tentación viene a nuestra vida o a través de las cuales pueden llegar son a través de gente que se opone a Dios y a su palabra. Amén. A aquellas personas que están opuestos a Dios o que están opuestos a su palabra van a ser usados muchas veces por el enemigo para hacernos caer en distintas tentaciones, en distintas situaciones y tristemente poner no triste, pero digo poner nuestra vida a prueba delante del Señor. Como todos debemos de saber, el Señor es quien permite las tentaciones, pero Él no es quien nos tienta, sabemos que es el enemigo. Jesús y sus discípulos muchas veces se enfrentaron cara a cara con este tipo de tentación y pruebas de pensamiento enfermizo. Veamos qué dice la Biblia. Tengo unos versículos aquí, los cuales hablan sobre las veces que el mismo Jesús fue tentado, las veces que Pablo fue tentado, Pedro fue tentado, como dije anteriormente, todos fueron tentados de una forma u otra. Estos versículos creo que no los tenemos en la pantalla, pero uno de ellos es San Mateo 16:1. Dice San Mateo 16:1, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Amén. Así que aquí el enemigo estaba usando a los fariseos, los saduceos, aquellos que siempre estaban buscando a Jesús cómo hacerle caer, para tentarlo, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Otro versículo es San Mateo 19:3. San Mateo 19:3 dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Estas son veces en las que ellos lo venían a tentar al mismo Jesús para que él cayera en alguna falta. Otro versículo es San Mateo 22:35 y 36. San Mateo 22:35 a 36 dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Amén. Esta es otra de las veces en que Jesús fue tentado. No vamos a hablar sobre estos versículos en esta noche, sino solo quería repasarlo para que ustedes vean y puedan estar seguros de que Jesús no solo fue tentado una vez, dos veces, sino que fue tentado a diario. Él era tentado por aquellas personas que conocían la palabra de Dios o realmente conocían la palabra de Dios, no la estaban cumpliendo, pero siempre buscaban una forma de provocar a Jesús para hacerlo caer en una falta, para poderlo acusar. Como todos saben, ellos lo único que querían era destruir a Jesús de una forma u otra. Al final, como todos sabemos, fue llevado y crucificado por falso testimonio, y más allá de que era el plan que Dios tenía, tuvo que pasar todo esto, y ellos fueron quienes lo condenaron a esa cruz con faltas, con cosas que no eran, con acusaciones que no eran verdaderas, porque nunca pudieron encontrarle pecado en él. Él tenía conocimiento de la palabra de Dios, como dije anteriormente, y él siempre tenía una respuesta sabia para ellos, en la cual siempre normalmente terminaba desafiándolos. Otro versículo que habla es Hechos 20:19. Aquí se refiere a Pablo, ¿no? Dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Amén. Y otra es Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Dice: amados,
No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Entonces, como vemos aquí, aquellas personas que se oponen a Dios son las que muchas veces nos hacen caer en tentación, y a los que se oponen a su palabra, porque el compartir la palabra de Dios lleva a que muchas personas se sientan resentidos, muchas veces se sienten juzgados y buscan la forma de quizás de hacernos caer en ciertas situaciones en las cuales seamos tentados a hacer ciertas cosas que no es bueno. Muchas veces el enemigo va a buscar de que neguemos a Dios de una forma u otra. Entonces, siempre vamos a estar, como dije anteriormente, enredados, podemos decir, o siempre va a andar la tentación en nuestras vidas buscando cómo destruirnos, pero como dije anteriormente, no olvidemos que esto es algo que el Señor pone para nuestro crecimiento, para nuestro bien, para nuestra prueba, y es algo que cada vez que nosotros nos encontramos en una tentación y la logramos superar, es un triunfo que nosotros tenemos, podemos decir, un paso más adelante que marchamos, es una vez más que le podemos demostrar a nuestro Señor que realmente lo amamos y no estamos buscando de Él por ningún interés o ninguna circunstancia de bienestar, sino que estamos buscando de Él porque hemos decidido seguirlo, hemos reconocido el amor que Él tiene hacia nosotros, pero como dije anteriormente, eso siempre va a traer consecuencias a nuestras vidas y va a traer varios desafíos, pero qué bueno que a través de la palabra de Dios nosotros tengamos el conocimiento de cómo salir de esas pruebas o de esas situaciones. Como vimos en estos pasajes, una manera en la que el diablo tienta a la gente de Dios es por medio de otras personas que se oponen a Dios y por medio de la persecución y la aflicción por la palabra de Dios. Amén. Cuando estás afligido, el enemigo te va a tentar para que niegues a Dios y hasta muchas veces para que lo maldigas usando diferentes medios. Y aunque muchas veces nos asombremos, uno de ellos son muchas veces las personas cercanas que nosotros tenemos. Hay un claro ejemplo en la Biblia y lo encontramos en Job 2:9. Es algo que también lo hemos conocido porque creo que la mayoría de nosotros hemos leído el libro de Job. Es un libro muy nombrado y es un libro que nos ha ayudado en las pruebas, en las dificultades, nos ha ayudado cuando hemos estado en circunstancias difíciles y hemos podido ver a través del sufrimiento que Job pasó que nada es imposible, o sea, todo tiene una solución. Nadie va a llegar a pasar, creo yo, lo que pasó Job, y sin embargo vemos cómo él se mantuvo fiel. Job 2:9 dice, aquí como vamos a ver, la misma mujer que está hablando a Job, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job estaba pasando por una situación muy difícil en la cual había perdido sus hijos, había perdido sus bienes, había perdido todo lo que tenía, había quedado sin nada y estaba con una enfermedad en la cual estaba siendo afligido. Dios, si leemos el libro, Dios había permitido a Satanás que lo afligiera, lo único que le había prohibido que no le quitara la vida. Y aquí la misma esposa lo estaba animando, usada por Satanás, por el enemigo, para que maldijera a Dios, dice, maldice a Dios y muérete. Entonces, nos vamos a sorprender muchas veces de dónde viene la tentación. Muchas veces vamos a creer que tenemos personas a nuestro lado y no estoy hablando de nuestras esposas directamente, sino puede ser cualquier persona conocida de nosotros, cualquier familiar. Entonces nosotros debemos de estar atentos y ver dónde el enemigo nos puede atacar. Él puede buscar la forma que nosotros menos pensemos para hacernos caer. Entonces nosotros debemos de estar atentos y de estar siempre pendientes. Así que si estos hombres de Dios, incluido el mismo Jesús, fueron tentados, nosotros también seremos tentados. Nosotros no estamos excluidos de esto. Las tentaciones
son parte de las pruebas que vendrán a nuestras vidas, a nuestro diario vivir. Amén. Otras tentaciones que podemos recibir son las que provienen de nuestros propios deseos. Amén. Los deseos carnales son otra vía por medio de la cual alguien puede ser tentado. Quizás la mayoría hemos sido tentados de una forma u otra. Como todos saben, venimos de una antigua manera de vivir, de distintas antiguas costumbres que traíamos, en las cuales vivíamos en pecado, vivíamos en ciertas circunstancias en las cuales, más allá de que muchas veces sabíamos que estaba mal, muchas veces sabíamos que no había nada que nos prohibiera hacerlas y lo hacíamos como algo normal. Muchas veces también lo hacíamos porque no teníamos el conocimiento de Dios, porque no teníamos el conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso es algo que cuesta erradicarlo de nuestras vidas, porque eso es algo que está metido en nuestras mentes, en nuestros corazones. Entonces el enemigo va a tratar de usar en todo tiempo esos deseos que él pueda traer a nuestra mente, a nuestro corazón, para llevarnos a hacer cosas que hoy sabemos que no están bien, cosas que hoy sabemos que no agradan a Dios, cosas que hoy sabemos que no debemos de hacer. Pero recuerden, el enemigo va a estar ahí siempre atrás de nosotros. Dice Santiago 1:13 al 15. Es un versículo son versículos que nos ayudan, todos los versículos nos ayudan, pero hay versículos que debemos de tener grabados en nuestras mentes, porque es la forma que nosotros podemos contestarle a nuestro enemigo. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos respuestas certeras para Él, y Él puede saber si realmente nos va a hacer caer o no. Dice Santiago 1:13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Son versículos bien poderosos que muchas veces tratamos de pasar por alto, tratamos de no leer o de no tomarlos, porque muchas veces nos hablan directamente a nuestras vidas y nos molestan, pero hay un tiempo en que nosotros debemos de tomarlo. Algo bien importante es reconocer que Dios no es quien nos tienta. Dios, más allá de que Él sea quien permite la tentación, como dije anteriormente, y no es porque quiera algo malo para nosotros, sino que es algo habitual, es algo que tiene que pasar, que tiene que suceder en nuestras vidas, y son las pruebas que vienen a nuestras vidas en las cuales nos sentimos desafiados o nos sentimos instigados a hacer el mal, a pecar, pero a través de nuestra obediencia a Dios le demostramos a Él que, como dije anteriormente, lo estamos siguiendo a Él no por nuestra conveniencia, sino porque lo amamos y tratamos cada día de hacer el bien, cada día de hacer lo correcto, aunque muchas veces cometamos pecados, faltas, pero qué bueno que podamos reconocerlo, podamos saber a través de la palabra de Dios cuando estamos haciendo algo mal, o a través del Espíritu Santo, que es quien nos ayuda y nos guía para que no cometamos esos pecados que tanto desagradan a Dios. Entonces, son nuestros malos deseos los que nos atraen y seducen, los deseos de la carne, y aunque sea Dios quien permita esto, no es Él el que nos tienta, sino el enemigo, usando nuestra antigua vida y los deseos de la carne. Amén. Cuando dejamos que esta tentación se consume o se lleve a cabo, solo nos llevará al pecado, y el pecado nos lleva a la perdición y nos lleva a la destrucción. Amén. En la Biblia encontramos el primer ejemplo en el cual el hombre fue tentado, fue a través de Adán y Eva, en la cual comieron del fruto que Dios le había prohibido, y como todos sabemos, eso llevó a la perdición del hombre, a la muerte del hombre. Entonces, la mujer fue seducida
de una forma muy sutil a través del enemigo, la cual la hizo caer. Y así va a ser con nosotros. El enemigo va a usar cosas que, como dije anteriormente, muchas veces están en nuestras mentes porque hemos vivido eso, hemos pasado esas cosas. Y entonces Él va a estar siempre pendiente ahí para hacernos caer de una forma u otra. Otro de los medios que el enemigo usará son las riquezas, la prosperidad material, cosas tan vivibles en nuestros días, cosas que tanto nos rodean en estos tiempos en los cuales muchos quieren ser ricos, muchos quieren tener prosperidad material olvidándose de Dios. Lo hemos aquí recalcado muchas veces, que el problema no está en que uno quiera prosperar, que uno quiera mejorar, sino que el problema está cuando uno quiere enriquecerse, quiere prosperidad, quiere recibir más y más y se olvida de Dios. Dice Primera de Timoteo 6, 9 y 10, vamos a leer ahora como dije anteriormente, para que tengan un ejemplo de lo que dice la palabra de Dios. Esto no es algo que nosotros decidimos compartir en este día porque se nos puso en nuestra mente, sino que todo esto está basado en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos respalda cada palabra que estamos hablando, y siempre tratamos de respaldarla con la palabra de Dios para que podamos ver que estamos realmente hablándole la verdad. Dice Primera de Timoteo 6, 9 y 10, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Entonces, aquí este versículo nos está hablando a nosotros, aquellos que amamos a Dios, aquellos que pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo y que hemos sido salvos. Dice, el número 10 lo aclara bien, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. En este ejemplo, la fuente de la tentación son los propios deseos del hombre, es decir, vuestros viejos deseos del hombre, esos que han seguido a través del tiempo, tales como el deseo de ser rico. Amén. Observemos lo determinante de estos pasajes anteriores. Estos no dicen que cuando usted es atraído por sus propias pasiones y es seducido, tal vez caiga en tentación. No, lo que ellos dicen es que definitivamente seremos tentados. De igual manera, estos pasajes no dicen que si tú deseas ser rico, quizás caerás en una trampa. Lo que ellos dicen es que con toda seguridad caerás en una trampa, la misma trampa que lleva a los hombres a la destrucción y a la perdición. Amén. Entonces, cuando nosotros nos dejamos seducir por esas cosas, por el enriquecimiento, por la prosperidad material, es cuando caemos en esas tentaciones y el pecado es consumado, se lleva a cabo, y tristemente destruimos nuestra vida, destruimos nuestra relación con el Señor, y muchas veces ni sabemos dónde podemos terminar cuando decidimos amar más el dinero, amar más las riquezas con nuestro propio Dios, que es quien nos ha provisto de ellas. Amén. Gálatas 5, 17 es otro versículo que nos habla. Gálatas 5, 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Entonces el deseo de la carne está en contra del espíritu. Nuestro deseo del hombre interior que llevamos, de nuestro antiguo hombre, es en contra del deseo del espíritu. Dice: y el del espíritu es en contra de la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Así que, como vemos aquí, nuestra carne siempre nos va a inducir o nos va a llevar a que cometamos el pecado. Nuestra carne siempre va a estar ahí pendiente. Nuestro hombre
natural, el de la vieja naturaleza, siempre va a estar en nuestra vida si vamos a tener que estar luchando. Aquellos que han leído sobre la vida de Pablo saben muy bien que él siempre luchaba con esas situaciones y él decía que él no quería hacer ciertas cosas y terminaba haciéndolas. Entonces, si un gran líder, un gran maestro, como fue Pablo, sufría estas cosas, nosotros no estamos exentos de ellas, pero qué bueno, siempre digo que hoy tenemos estos ejemplos escritos que son los que nos deben de dar ánimo a nosotros y no dejarnos vencer por el enemigo, no debilitarnos por la situación que estemos pasando, sino que a través de la lectura de estos personajes de la Biblia nosotros poder animarnos, poder tomar ánimos y poder darnos cuenta que no es que nosotros estamos en una tentación porque estamos haciendo algo malo, porque estamos desobedeciendo a Dios, sino que es parte de nuestra vida y es algo como dije anteriormente, con lo que vamos a tener que aprender a luchar, convivir y principalmente ver y saber de dónde viene la tentación, en qué lugares somos tentados, en qué situación, en qué medio, o sea, cuando nos reunimos con ciertas personas, para tratar de evitar esos lugares, esas situaciones y que nuestra vida pueda ser un poco más fácil. La tentación, como dije, siempre va a venir, el enemigo va a ver que por este lado no puede tentarnos, pero va a buscar por el otro y estar siempre atentos y estar siempre con la palabra de Dios en nuestras mentes para poder responderle al enemigo cuando él quiere tentarnos. Así fue como Jesús le respondió cuando fue tentado por él, cuando fue llevado al desierto y fue tentado, le respondió con la palabra de Dios. Y él no tuvo que decir porque sabía que Jesús tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Romanos 8:6, para aquellos que tengan su Biblia, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Entendemos aquí que vivir de acuerdo a la carne es vivir de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, y no obedecer los deseos o los pensamientos del Espíritu. Eso está en contra de Dios, es enemistad con Dios. Y entonces dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Las tentaciones de esta parte que hablamos, aquellas en las que nosotros decidimos entrar atraídos y seducidos por nuestra carne, atraídos y seducidos por el viejo hombre del pasado, son las que nos llevan al pecado, a la destrucción, a la perdición y a la muerte. Amén. Continuar con los deseos del viejo hombre del pasado es un asunto muy serio con las más serias consecuencias. No nos engañemos a nosotros mismos pensando que quizás porque somos salvados por gracia, eso signifique que somos libres de continuar con los deseos del viejo hombre o nuestra vieja vida y de alguna manera escapar de sus consecuencias. Amén. Esto es algo que debemos de tener muy presente y la Biblia nos muestra que así es. Cometer un pecado contra Dios tiene sus consecuencias, como dije anteriormente. Nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, la mayoría sabemos lo que está bien, lo que está mal. Podemos equivocarnos, podemos cometer una falta, podemos fallar, pero no podemos dejar que seamos seducidos y entremos en ciertos pecados como le pasó a ciertos siervos de Dios y tuvieron grandes consecuencias para su vida, porque eso lo único que trae es tristeza, dolor, aflicción, y muchas veces no solo para nuestras vidas, sino para la vida de nuestros seres queridos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestra familia, y eso es triste y doloroso. Lo vemos en la palabra de Dios, cómo esos siervos sufrieron a través de las consecuencias que llevó el desobedecer a Dios teniendo el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Gálatas 6, 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Así que no nos dejemos engañar por las artimañas del enemigo. Si conocemos la palabra de Dios, tendremos una potente arma para poder defendernos. Amén. Esto no es un cuento, esto es verdad. Cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, cuando tenemos la palabra de Dios guardada en nuestros corazones, tenemos cómo defendernos. No vamos a poder guardar toda la palabra de Dios, no vamos a poder tener el conocimiento ni recordar toda la palabra de Dios, pero cuando recordamos versículos clave, eso nos ayuda a poder defendernos a través de las tentaciones que el enemigo, en la cual el enemigo llegue a nuestras vidas a tentarnos, a tratar de seducirnos para que cometamos un pecado y desobedezcamos a Dios. Amén. Entonces, el tener el conocimiento de esa palabra nos ayuda, dije anteriormente, nos anima, nos da ánimo porque nos enseña cómo poder salir, nos enseña de que esto no solo nos está pasando a nosotros, sino que nos pasa a todos aquellos los que seguimos a Dios, los que amamos a Dios, son parte de la vida cristiana. Como dijo Jesús, estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, estamos aquí, estamos rodeados del pecado, estamos rodeados del engaño, de la mentira, estamos rodeados de tantas cosas que tristemente desagradan a Dios y vamos a tener que luchar, vamos a tener que aprender a vivir con esas situaciones y qué bueno que nosotros podamos salir triunfante en cada tentación, en cada situación en la cual nos encontremos, siempre basándonos, guiándonos y usando la palabra de Dios como un escudo, como un arma para poder salir adelante, para poder salir triunfante. Amén. Efesios 4:20 y 4:20 al 24 vamos a leer. Es bueno que anotemos estos versículos porque estos versículos hablan bien directo sobre cómo nosotros podemos salir, cómo nosotros somos ayudados, ejemplos que tenemos del mismo Jesucristo, ejemplos que tenemos de Pablo, de muchas personas, y eso nos fortalece y nos ayuda. Dice Efesios 4:20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, la palabra nos llama a recibir estos ejemplos de Jesús, de sus discípulos, escrito como una enseñanza, como un consejo para nosotros, para nuestras vidas. Este pasaje que leímos anteriormente, el protagonista principal no es Dios, sino nosotros. Somos nosotros los llamados a quitarnos al hombre del pasado y ponernos el nuevo hombre. Sí, sin la ayuda de Dios no es mucho lo que podamos hacer, pero la ayuda de Dios viene a aquellos a quienes están dispuestos a seguirlo, a buscarlo a Él. No nos engañemos a nosotros mismos con la idea de que de alguna manera seremos cristianos fructíferos, mientras que al mismo tiempo nuestros corazones y mente siguen los deseos carnales del hombre del pasado. Esto no es posible, ciertamente es blanco o negro, es Dios o el mundo. Una mezcla de ambas cosas no funciona. Amén. Entonces, somos nosotros los que estamos llamados, los que Dios nos pide, nos anima a través de los pasajes bíblicos a que nos despojemos de ese viejo hombre, a que tratemos de olvidar esa antigua vida que tenemos y no debemos de dejar de habituar esos lugares, como dije anteriormente,
de habituar esas personas de que, en las cuales nos pueden hacer caer o nos pueden llegar a hacer que la tentación se lleve a cabo y entremos en el pecado. De esa forma vamos a poder fortalecernos y vamos a poder, nuestra relación va a poder crecer con Dios, rodearnos de personas cristianas, rodearnos de personas que aman a Dios. Eso nos va a fortalecer, nos va a dar ayuda. Por eso la palabra de Dios nos dice, nos recalca que debemos de congregarnos, que es una necesidad congregarnos y convivir con nuestros hermanos para poder fortalecernos, para poder aprender de aquellos que están más firmes, de aquellos que están más fuertes, poder tomarlos como ejemplo, poder recibir consejos, porque todos pasamos por un tiempo en el cual no teníamos conocimiento, en el cual éramos débiles y siempre tratamos de buscar de aquellos que tenían un poquito más de conocimiento, de aquellos que sabíamos que iban a ser de nuestra ayuda. Cuando nosotros nos juntamos o nos reunimos con personas que no sirven a Dios, con personas que sabemos que su testimonio no es bueno, si nos juntamos para pedir una ayuda o para pedir un consejo, tristemente nos va a ir mal. Solo podemos juntarnos con esas personas para darle un consejo, para darle una ayuda, porque Dios no nos dice que nos debemos de apartar de ellos, sino que a ellos es a los que tenemos que ir, a ellos es a los que tenemos que ayudar, porque para eso el Señor nos ha puesto, pero no podemos ir o habitar aquellos lugares en los que sabemos que el pecado está presente y a través de la tentación podemos caer en una falta, en un pecado contra Dios. Amén. La tentación es un medio muy potente que el enemigo usa para destruir la iglesia de Dios, destruyendo los matrimonios, destruyendo las amistades, destruyendo muchas veces la relación entre padres e hijos, destruyendo esa relación de armonía que debe existir entre hermanos para edificar la iglesia de Dios. Debemos de permanecer unidos y luchando contra las tentaciones y acechanzas del enemigo, que buscará siempre la forma de destruir nuestra relación con Dios. Amén. Debemos de recordar que ese es el principal propósito que el enemigo tiene, destruir la iglesia de Dios. Y destruyendo él va a tratar de destruirnos a nosotros para que no podamos ser un testimonio para los demás. Él va a tratar de buscar siempre la forma de hacernos caer, la forma de que nosotros nos debilitemos y podamos caer en un pecado, en una falta, y así ser un mal testimonio no solo para nosotros, sino tristemente para la iglesia de Dios, porque eso es lo que vemos que está sucediendo hoy en día, como muchas personas no están siendo un buen testimonio no solo para su familia o para aquellas personas que están sirviéndole, sino que para la iglesia de Dios. Tristemente, la iglesia de Dios hoy en día se ve convulsionada por muchos hechos que suceden, por muchas situaciones que suceden dentro de las iglesias, cuando aquellos líderes, pastores, predican o usan la palabra de Dios para beneficiarse, usan la palabra de Dios para engañar a la gente. Y como dije anteriormente, eso no solo destruye el testimonio de esa persona, sino que destruye la iglesia de Dios. Muchas personas ya no quieren venir a las iglesias, muchas personas ya no confían en los ministerios por tantas cosas que hemos visto en estos últimos tiempos, pero nosotros tenemos que fortalecernos, tenemos que ser de una ayuda para el ministerio en el cual el Señor nos haya puesto, y tratar de a través de nuestro testimonio o a través de nuestra forma de actuar podamos unir más a las personas y ser un buen ejemplo para aquellas personas que están buscando de Dios, porque tristemente eso es lo que sucede. Aquel que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, va a ser difícil que puedan afectarlo esos malos testimonios. Quizás algunos sí, porque la palabra de Dios dice que muchos van a negar hasta la propia fe que han puesto en Jesucristo, pero principalmente esto va a ser un mal para aquellos que están comenzando a buscar de Dios, aquellos que
han decidido buscar de Dios y lo sabemos y los conocemos, son los primeros que cuando descubren una falta, una falla o algo, son los primeros que hablan en contra de Dios y eso es triste. Así que nosotros debemos de mantenernos unidos, debemos de mantenernos fortalecidos. Como dije anteriormente, sé que hemos pasado por un tiempo en el cual tristemente no hemos podido estar reunidos de la forma que habitualmente lo hacíamos, y como vemos aquí en este mismo ministerio hemos visto como muchas personas han dejado de visitarnos, de reunirse, y es triste porque esto no debería de ser así. Hoy tenemos la oportunidad de reunirnos nuevamente, siempre tratando de cuidarnos y usar ciertas cosas para prevenir que vaya a suceder algo, pero tenemos la oportunidad, por la gracia de Dios, de reunirnos, y eso debe de ser una forma que nosotros debemos de usar para fortalecernos, están reunidos y conviviendo con nuestros hermanos y podernos fortalecer. Y estos estudios son una forma que el Señor nos ha provisto, nos ha dado para que nosotros nos podamos fortalecer. Pero ¿de qué sirve si nosotros no estamos dispuestos, si nosotros no buscamos? Sé que anteriormente teníamos que venir hasta aquí, hasta el templo, no había otra forma de poder recibir la palabra de Dios, y muchas veces el trabajo, muchas veces las ciertas situaciones no nos permitían venir. Muchas veces también lo usábamos como excusa para no venir, pero hoy no tenemos excusa porque cada uno de nosotros tenemos un teléfono en el cual podemos ver tantas cosas hoy en día, y muchas veces nos cuesta ver un estudio bíblico, nos cuesta ver una predicación y poder recibir una enseñanza que debemos de saber que es algo que no es un tiempo perdido, es algo que tiene una gran recompensa. Quizás no la veamos hoy, no la veamos mañana, no la veamos en un mes, pero a su tiempo vamos a ver la recompensa que esto tiene, y principalmente la promesa esa de vida eterna que nos ha hecho. Así que los invito a que cuando estemos en una tentación, en una prueba, busquemos la salida. El Señor la ha provisto, el Señor la tiene, pero depende de nosotros buscarla y no dejar que esa situación nos debilite y nos separe de Dios, sino que esa situación nos acerque más a Dios y nos fortalezca más, porque ese es el propósito que el Señor tiene en cada tentación que Él permite ante nuestras vidas. Amén. Y otra cosa importante saber, que no es Dios quien nos tienta, sino que es el enemigo que siempre está buscando la forma de hacernos caer, de perturbar nuestras vidas, de hacer que nosotros pierdamos ese ánimo que tenemos en buscar de Dios. Pero nosotros que tenemos el conocimiento sabemos que son partes de las artimañas que Él usa para hacernos caer, y Él no va a descansar, Él va a luchar día a día para tratar de desviarnos de una forma u otra. Pero qué bueno cuando nosotros nos fortalecemos en la palabra del Señor y podemos demostrarle a nuestro Dios con nuestras acciones que realmente lo amamos, y que no es algo que decimos con nuestros labios, sino que es algo que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Así que, como siempre, gracias a cada uno de ustedes que estuvo acompañándonos en esta tarde recibiendo la palabra del Señor, y espero y sé que el Señor algo nos ha hablado, algo nuevo nos ha entregado hoy. Sé que a partir de hoy tenemos un poquito más de conocimiento, porque es imposible que leamos la palabra de Dios y que no recibamos algo nuevo, un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje para nuestras vidas. Solo cuando lo hacemos como un pasatiempo no vamos a recibir nada, pero si lo hacemos con un corazón dispuesto a buscar al Señor, el Señor va a tocar nuestro corazón y nos va a hablar a través de la mínima palabra que podamos recibir, a través de un versículo. El Señor puede hablarnos, eso se los aseguro. Así que gracias a cada uno de ustedes que estuvieron ahí acompañándonos, y como siempre vamos a orar pidiéndole al Señor que esta palabra produzca esos frutos que Él desea que produzca en nuestras vidas, y como dije anteriormente, que esto no sea solo un pasatiempo, sino que sea algo que hemos decidido hacer para edificar nuestras vidas, para edificar esa relación que estamos buscando tener con el Señor, y que sea fortalecida, y a través de ella podamos crecer un poquito más cada día, cada estudio que recibimos. Amén. Vamos a orar entonces.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Padre, por tu maravilloso amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre, y gracias, Señor, por esa gracia que tú has derramado sobre nuestras vidas. Solo por ella hoy estamos vivos, solo por ella hoy estamos de pie, solo por ella hoy estamos recibiendo tu palabra, Señor, y te damos las gracias por eso, Padre. Gracias, Señor, por el sacrificio que tu Hijo Jesús hizo por nosotros en la cruz y porque, como todos sabemos, Él fue fiel hasta en su muerte, Padre. Gracias te damos, Señor, porque esa sangre que se derramó es la que hoy nos limpia del pecado, es la que nos lava, Señor. Gracias, Padre, por habernos llamado, por habernos elegido, habernos escogido, Padre, y haber transformado nuestras vidas. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos, Padre. Sabemos, Señor, que tú tienes mucho trabajo para hacer en nosotros, pero nosotros estamos dispuestos, Padre, a seguirte, a servirte. Estamos dispuestos, Señor, a recibir tu palabra. Y estamos en esta noche, Señor, buscando más y más de ti, Padre. Que esta palabra, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, en nuestras mentes, en esta noche, Padre, produzca esos frutos, Señor, que tú deseas, Padre. Gracias, Señor, por habernos dejado este libro escrito y a través de él, Señor, poder alimentarnos cada día, Señor, que abrimos esas páginas, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser persistentes en la lectura de tu palabra, Señor, a que podamos, Padre, a través de ella podamos estudiarla, Señor, y podamos recibir esas recompensas, Padre, que tú nos has prometido, Señor. Ayúdanos, Padre, a serte fieles, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes y amarte cada día más, Señor. Que cada vez que nos encontremos en una tentación, Señor, sepamos cómo responderle a nuestro enemigo que va a estar luchando por nuestras almas para destruirnos, Padre. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos. Y así como nuestro Señor Jesucristo nos dio un claro ejemplo de cómo debemos de vencer la tentación, Señor, nosotros también podamos llevarlo a cabo, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido llevar este nuevo estudio en este día, Padre. Te agradecemos, Señor, y lo ponemos en tus manos, Padre, pidiéndote por nuestras necesidades, nuestras peticiones, Padre, tú que las conoces y sabes, Padre, qué es lo que necesitamos, tú las vas a proveer, Padre. Te pedimos, Señor, por aquellos que nos han recibido en sus hogares, nos han permitido, Señor, entrar y han recibido esta palabra, Señor. Ayúdalos, Padre, y fortalécelos, Señor. Que esta palabra, Padre, que tú has puesto en esta noche, Señor, sea un aprendizaje para nuestras vidas, Señor. Que tú nos llenes, Padre, y que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos dé el entendimiento que necesitamos, el discernimiento. Que podamos, Señor, ponerla en práctica y que no seamos solamente oidores, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada uno, Padre, los que han estado presentes, Señor. Y aquellos, Padre, que tienen distintas necesidades, Padre, las ponemos en tus manos, ya sea una enfermedad, Señor, ya sea un sufrimiento, ya sea lo que sea, Señor, tú que lo sabes y tú que todo lo puedes, Señor, lo dejamos en tus manos, Padre. Bendice, Señor, el ministerio, Padre, bendice a nuestros pastores, Señor, y gracias te damos, Padre, por cada uno, Señor, de lo que tú has usado de distinta manera, Señor. Bendice, Padre, este tiempo, este momento, Padre, y te agradecemos también, Señor, por nuestros hermanos que han trabajado detrás de esto, para que podamos llevarlo a cabo, Padre. Bendice sus vidas. Gracias te damos, Señor, por todo y en tus manos encomendamos, Padre, para que seas tú, Señor, quien dirija nuestros pasos y nos uses, Padre. Gracias por tanto amor, Señor, que tú has derramado sobre nuestras vidas sin merecerlo, Señor. Bendito seas. Gracias te damos, Padre. Ponemos todo esto en tus manos en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Padre. Bendito seas, Señor. Amén y amén, Padre Santo. Amén, mis hermanos. Así que, como siempre, gracias a cada uno de ustedes que nos ha permitido entrar a sus hogares. Gracias le damos a Dios, que es quien proveyó en esta noche para que nosotros podamos estar aquí, para que podamos llevar este estudio bíblico y para que podamos llegar a sus hogares. Les agradecemos a cada uno de ustedes que nos escuchó y puso de su tiempo. Le agradecemos a nuestro Señor por la provisión que Él nos ha dado, por todo aquello que haya provisto en este día. Sé que hay muchas personas que en este momento están pasando distintas necesidades, pero confiamos en que el Señor tiene la solución a todo. Su palabra lo dice, su palabra lo afirma, así que nosotros hemos decidido confiar en Él. Gracias le damos siempre a los hermanos que trabajan detrás de esto para que todo sea posible, y gracias a aquellos que siempre están apoyando el ministerio de una forma u otra. Les agradecemos y siempre confiando en el Señor y perseverando marchamos adelante. Y gracias le damos al Señor porque tenemos un lugar donde nos podemos reunir, nos podemos congregar
y gracias por todo lo que ha hecho por nuestras vidas. También ponemos nuestros seres queridos que están a la distancia en sus manos para que el Señor provea para sus necesidades y principalmente para aquellos que no conocen de Él puedan conocerlo y puedan ser salvos. Gracias le damos por todo, los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén.